tercer día Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Estaré hablando acerca de la prosperidad de Jesús. La prosperidad de Jesús. Tradicionalmente, la tradición religiosa nos ha presentado una imagen de Jesús distorsionada, no acorde a las Escrituras. Se nos ha presentado a un Jesús pobre, amanerado, afeminado, carente de bienes económicos e indigente. Hay una orden religiosa, la cual no voy a mencionar, donde las personas hacen voto de pobreza. Y la mañana de hoy me propongo a predicarte un mensaje liberador. Después de esta palabra, en tu vida se va a producir una liberación en el área financiera. Hay personas en este lugar que necesitan con urgencia una liberación financiera. Hay jóvenes que dependen de sus padres y necesitan una liberación financiera. Hay empresarios que por causa de los avatares de la crisis económica no están produciendo como deberían. Y el día de hoy se va a producir en ti una liberación financiera. Y a partir de hoy, en el mundo espiritual se va a allanar un camino para que a partir de hoy financieramente las cosas en tu vida cambien. Y en el nombre de Jesús, yo proclamo, yo declaro, yo confieso y yo profetizo que en Vino Nuevo no hay discípulos pobres. Yo declaro Vino Nuevo un territorio libre de pobreza, libre de miseria y libre de carencias económicas. Yo profetizo en el Señor que en esta congregación no habrá gente pobre. Yo declaro que Vino Nuevo es un lugar de abundancia, es un lugar de prosperidad. Yo declaro que los empresarios que hay en Vino Nuevo se van a levantar con una unción empresarial tan poderosa que las personas se asombrarán de la prosperidad que va a venir sobre tu empresa. Vas a crear sucursales de tu empresa en todas partes de la ciudad y en todas partes de Venezuela. Te vas a extender hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. La gente inconversa te va a preguntar cuál ha sido el secreto de esta prosperidad y tú le vas a decir: el Señor me ha dado el poder para hacer la riqueza, como evidencia confirmatoria del pacto que Él tiene conmigo hoy. Hoy en tu vida va a ocurrir un desprendimiento en lo económico. Algo se va a desprender en tu vida financieramente y vas a comenzar a caminar en cielos abiertos. Y hay muchas personas, hay muchas personas que probablemente dirán: pero ¿cómo esto va a ser así? Si yo estoy sujeto a un sueldo de 15 y último. Pero es que algo va a suceder. Dios va a multiplicar tu dinero de tal manera que con poco vas a comprar mucho y te va a sobrar también, porque la sobrenaturalidad de Dios se va a manifestar en tus finanzas hoy y nuevas oportunidades se van a abrir para ti hoy. Por ello, el día de hoy quiero romper, quiero derribar, quiero destruir, quiero arruinar, quiero descuartizar, quiero desmenuzar cualquier
esquema de pobreza que haya en su mente, para que usted hoy comience a caminar en la libertad gloriosa de los hijos del reino, de los hijos de Dios. Y por ello voy a hablar acerca de muchos aspectos de la prosperidad de Jesús, porque hoy en tu vida se va a provocar una liberación financiera. Hoy va a ocurrir una liberación, y esta liberación que va a comenzar hoy y que se va a seguir extendiendo en los próximos días, en los próximos domingos, en los próximos meses, se hará evidente y oiremos grandes testimonios de lo que Dios hará financieramente en la vida de los discípulos y de los hijos del ministerio Vino Nuevo. El primer aspecto que quiero destacar sobre la prosperidad de Jesús es que Jesús comenzó a ser rico desde muy niño. Es decir, según las Escrituras, desde muy niño Jesús comenzó a ser rico. Lo que podríamos decir, nació rico de cuna. Jesús, poco tiempo después de nacer, recibió la importante visita de unos hombres sabios procedentes del oriente, quienes se le presentaron entregándole oro, incienso y mirra. Quiere decir que Jesús, a pesar de provenir de una familia pobre, desde pequeño Dios lo premió con el don del oro. Dice la Escritura: cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose lo adoraron. ¿Y cuál fue la manifestación externa de su adoración? Abrieron sus cofres. ¿Y qué había en los cofres? Y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Quiere decir que desde muy pequeño Jesús fue un privilegiado poseedor de oro. Por eso es que esa imagen de Jesús pobrecito, nacido en un pesebre, con un montón de animales alrededor, paupérrimo, miserable, tenemos que romperlo de nuestra mente. Porque la tradición religiosa nos ha presentado unas imágenes de pobreza, de miseria, para esta ser establecida en la mente de las personas como una virtud que no corresponden con la realidad de las Escrituras. La Biblia no especifica la cantidad de oro que a Jesús le fue entregado al momento de nacer o poquito tiempo después de nacer. Pero deducimos que haya sido mucho oro por las siguientes razones. Número uno, estos hombres sabios tenían revelación de quién era Jesús. Número dos, se presentaron delante de él con un espíritu de genuina adoración. Y número tres, venían desde muy lejos, desde el oriente. Y estos hombres no iban a venir desde tan lejos para entregarle algo a Jesús de pequeña o de mediana calidad. Tuvo que haber sido mucho oro, porque ellos tenían revelación acerca de quién era Jesús. El oro fue una evidencia externa de la adoración que había en el corazón de estos hombres hacia Jesús. La Biblia tampoco especifica lo que los padres de Jesús hicieron con este oro, pero deducimos por acontecimientos bíblicos que se narran después que pudieron haberlo invertido en la compra de un taller de carpintería que era el oficio del padre de Jesús, es decir, José.
El siguiente aspecto que quiero transmitir sobre la prosperidad de Jesús es que en la cultura hebrea es que Jesús aprendió el oficio de su padre, es decir, la carpintería. En la cultura hebrea, el hijo mayor heredaba el oficio de su padre. Y esto fue precisamente lo que sucedió con Jesús. Por eso es que Jesús trabajaba la carpintería. Dice la Escritura, cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí y llegó a su propia tierra, donde comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar. La gente admirada decía, ¿dónde éste aprendió todo esto? ¿Cómo puede hacer estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Y su madre es María? Pero otro texto especifica que en esta misma ocasión a Jesús lo declararon como carpintero. Dice, ¿no es este Jesús el carpintero, el hijo de María? Quiere decir que Jesús no solamente heredó un caudal de valor material muy alto desde muy niño, sino que también heredó el oficio de sus padres, que estos supieron invertir bien con el oro que recibieron. Ahora, un dato importante. La palabra griega de donde se traduce al español carpintero significa artesano. Y específicamente quiere decir alguien que trabaja la piedra y el hierro. Constructor de casas y carpintero. Este significado claramente da a entender que Jesús no solamente trabajaba la madera. Mi hermano, Jesús estaba tan solvente económicamente cuando empezó su ministerio que llamó a 12 hombres. Estos 12 hombres dejaron sus respectivos trabajos y él económicamente sostenía a sus discípulos y a sus respectivas familias. Así era de solvente económicamente el ministerio de Jesús. Por eso, personas como Mateo, que era cobrador de impuestos y formaba parte de la clase alta porque percibía muy buenos ingresos económicos. Personas como Pedro, que era pescador y en aquel tiempo la pescadería era una empresa muy lucrativa, dejaron sus trabajos para ir en pos de Jesús. Por eso Jesús le dijo a Pedro, no tengas miedo, desde ahora vas a ser pescador de hombres. Es decir, deja lo que estás haciendo, sígueme a mí, porque ahora vas a ser pescador de hombres. A Jesús le seguían personas de la clase alta. ¿Usted cree que Diego Cisneros, los Mendoza y demás corporaciones poderosas en este país van a dejar sus empresas y sus trabajos para seguir a un hombre que no tiene dónde recostar su cabeza, a un hombre pobre? No lo van a hacer. A Jesús le seguía la élite social que percibía grandes ingresos en Israel. Por lo tanto, Jesús era un hombre altamente próspero. Y hoy algo Dios va a comenzar a hacer contigo, y es que dentro de ti se va a crear un espíritu emprendedor. Dios te va a dar un espíritu emprendedor. Viene un tiempo sobre tu vida en el cual los delineamientos divinos de parte de Dios van a ser tan fuertes que vas a recibir dirección de Dios para montar tu propia empresa. Y no solamente vas a montar tu propia empresa, muchos de los que están a tu alrededor van a ser beneficiados por causa de tu prosperidad. Porque hoy Dios activa en ti lo que activó sobre José, que todo lo que sus manos tocaban
confiaban era prosperado. Y así como mucha gente dependía directamente de las finanzas de Jesús, mucha gente va a comenzar a depender de ti, porque hoy Dios te coloca como cabeza y no como cola. Tú vas a prestar, pero no vas a pedir prestado. Muchos van a venir a ti para querer liberarse económicamente, y tú los vas a liberar económicamente, pero tú no vas a pedir prestado, porque la sobreabundancia de Dios será tan fuerte que tus lagares van a rebosar de mosto, tus cosechas van a ser sobreabundantes. Dios activará algo significativo para tu vida hoy por causa de tu obediencia. El siguiente aspecto que quiero resaltar el día de hoy como prueba de que Jesús no fue un hombre pobre es que Jesús fue seguido por personas importantes. La clase alta, la élite, las personas que tenían el poder económico en Israel eran los principales discípulos de Jesús. Tenemos que romper esa imagen de que el evangelio solamente es para los pobres. El evangelio es para los pobres, pero una vez que los pobres vienen al reino de Dios, los pobres deben salir de la pobreza, porque el evangelio es reivindicador de la vida de las personas. Por lo tanto, Jesús era seguido de personas importantes. Hermano, y yo profetizo en el Señor que personas de la clase alta van a venir a este lugar con un corazón humilde, con un corazón sincero, y van a adorar al Señor y se van a entregar a Él de todo corazón. Dios hoy tiene que levantar una generación de hombres y mujeres influyentes que no solamente penetren con el evangelio del reino en los lugares más pobres, sino que en los lugares de la clase alta también llegue el evangelio del reino. Jesús era seguido de personas importantes en la sociedad de Israel. Dice la Escritura, por ejemplo, que Lucas era médico y era un discípulo de Jesús. Los médicos nunca han sido contados entre los pobres. Mateo era un recaudador de impuestos. Y en aquellos días los cobradores de impuestos formaban parte de la clase alta porque recibían muchos ingresos monetarios de su trabajo. José de Arimatea fue un discípulo rico e influyente que siguió a Jesús en el desarrollo de su ministerio. Dice la Escritura, cuando ya anochecía, llegó un hombre rico llamado José, natural de Arimatea, que también se había hecho seguidor de Jesús, Quiere decir que era normal que los ricos siguiesen a Jesús. Y después dice, José fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo dieran. Número 1, era discípulo de Jesús. Número 2, era muy rico. Y número 3, tenía influencia en la sociedad. Fue a donde estaba Pilato y le dijo, entrégame el cuerpo de Jesús. Y Pilato, sin vacilar, accedió a que le fuese entregado el cuerpo de Jesús. Pilato respetó de que este hombre rico e influyente era parte del círculo ministerial, del círculo de discípulos, del círculo de seguidores de Jesús. Qué tremendo esta realidad. Por ejemplo, Juana, la esposa de Cusa, el administrador de Herodes, como decir, por poner un ejemplo, la esposa del presidente de la República, era quien financiaba directamente el ministerio de Jesús. Dice la Escritura, también Juana, esposa de Cusa, el que era administrador de Herodes, era una de las seguidoras que tenía Jesús. Gente importante, gente influyente seguía a Jesús. El siguiente aspecto digno de destacar es que Jesús
recibía donaciones de personas ricas e influyentes en Israel. Por ejemplo, dice la Escritura, después de esto, Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas proclamando el reino de Dios. Los 12 apóstoles le acompañaban, como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas iba María, llamada la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. También Juana, esposa de Cusa, el que era administrador de Herodes. Y Susana y muchas otras. Muchas otras significa un número indeterminado. Y muchas otras que les ayudaban con lo que tenían, que le ayudaban con lo que tenían. Quiere decir que estas mujeres ricas e influyentes utilizaron su gran patrimonio económico para bendecir el ministerio de Jesús, para sembrar en el ministerio de Jesús. Dice que les ayudaban con lo que tenían. Y por esto es que el ministerio de Jesús podía hacer tantas cosas. Y por esto es que Jesús exigía las mejores cosas. Él dijo, búsquenme un borrico, un asno que no tenga abuso, 0 kilómetros. Si hubiesen existido los carros en aquel tiempo, pide un carro 0 kilómetros. Jesús tenía este nivel de prosperidad económica porque era financiado de gente importante. Otro aspecto importante a destacar en la vida de Jesús es que Jesús tenía un sistema administrativo en su ministerio. Esto indica claramente que en el ministerio de Jesús entraban finanzas y las finanzas eran organizadas. Y el administrador era Judas. Y Judas sustraía parte de ese dinero y todavía sobraba. Quiere decir que entraba tanto dinero al ministerio de Jesús que aún habiendo fugas por acciones ilícitas de este discípulo de Jesús, todavía el dinero sobraba en su ministerio. Y no solo esto, había tanto dinero en el ministerio de Jesús que ellos tenían para darle a los pobres. Dice, como Judas era el encargado de la bolsa del dinero, algunos pensaron que Jesús le quería decir que comprara algo para la fiesta o que diera algo a los pobres. Quiere decir que había tanta abundancia en el ministerio de Jesús que él y sus discípulos se daban placer por causa de los ingresos que entraban y también les sobraba para darle a los pobres. Otro aspecto importante en la vida de Jesús es que él vestía las mejores ropas. Las mejores ropas las vestía Jesús. Dice que Jesús vestía ropa de un hilo. Y la ropa de un hilo, si estudiamos la cultura de aquel entonces, era el último grito de la moda. Así vestía Jesús. Dice el texto, después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la repartieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura, era una ropa del último grito de la moda, no la rompieron en 4 partes. ¿Qué fue lo que hicieron? Como era sin costura, tejida de arriba abajo de una sola pieza. Los mejores diseñadores de ropa eran quienes utilizaban su creatividad para vestir a Jesús. No es ese Jesús pobrecito que se presenta en las películas de Semana Santa. Los soldados se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino echemos suerte a ver a quién le toca. Es decir, para ellos, a quien le correspondió la túnica de Jesús, dijeron, nos sacamos el quino,
nos sacamos el premio gordo de la lotería. Jesús vestía las mejores ropas. Hermano, y yo profetizo en el Señor que usted en los próximos días, porque la prosperidad es un proceso, usted en los próximos días va a vestir las mejores ropas. Yo profetizo que los mejores vestidos en Maracaibo van a ser los hijos de Dios de vino nuevo. ¿Por qué razón? Porque hemos sido destinados para la abundancia, hemos sido destinados para la prosperidad, no hemos sido destinados para la pobreza y para la miseria. Ese evangelio, vamos escalando peldaños, vamos guardando la fe, vamos a un camino alto que el Señor tiene preparado para nosotros, o más allá del sol, más allá del sol, yo tendré un lugar, un bello lugar más allá del sol. Hermano, en el cielo vamos a disfrutar de las bendiciones del Eterno, pero aquí en la tierra como preámbulo también vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados, vamos a ser levantados, vamos a glorificar el nombre de Dios a través de nuestra prosperidad. La gente se dará cuenta que Dios está con nosotros, no solamente por nuestro buen testimonio, no solamente por la gracia, sino por la prosperidad que Dios va a desatar a través de nuestras vidas. ¿Qué sucedió con el hijo pródigo? El padre le dijo: restitúyanlo, busquen el mejor vestido. Y después dice: y vístanlo. Y colóquenle un anillo. Un anillo es símbolo de autoridad. Es ser cabeza y no cola. Otro aspecto importante acerca de la prosperidad de Jesús, digno a destacar, es que Jesús tenía casa donde vivir. Jesús tenía casa donde vivir. Dice la Escritura que los discípulos de Juan le preguntaron: Maestro, ¿dónde vives? Jesús le contestó: vengan a verlo. Fueron pues y vieron dónde vivía y pasaron con él el resto del día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Es decir, no solamente supieron dónde Jesús vivía, la ubicación de la casa de Jesús, sino que durmieron en su casa ese día. ¿Por qué digo esto? Porque hay un texto que se ha utilizado erróneamente para afirmar de que Jesús era pobre, y es el siguiente: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Este texto se ha utilizado incluso para afirmar de que Jesús era un indigente. Ahora, ¿por qué Jesús dijo esto? Claramente lo respondo: porque esto se trataba de un problema momentáneo, debido a que los samaritanos suspendieron todas las reuniones que Jesús podía desarrollar en su propio territorio. Es decir, le cerraron las puertas, no les abrieron las puertas. Por eso es que Jesús exclamó: las zorras de los cielos tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué razón? Porque el texto claramente indica que fue por causa de que los samaritanos le cerraron las puertas, suspendieron sus reuniones, no lo dejaron entrar en su territorio, lo consideraron como persona no grata en Samaria, y por eso es que Jesús en ese momento se halló sin tener un lugar fijo donde pasar la noche. Esto lo dice claramente el texto. Dice la Escritura: pero los samaritanos no quisieron recibirlo. Jesús envió mensajeros para que le buscaran albergue a Jesús, y los samaritanos no quisieron recibirlo, no quisieron darle albergue a Jesús. Y el siguiente aspecto que confirma de que Jesús era un hombre rico es que Jesús cumplió la ley de manera perfecta. Jesús cumplió la ley de manera perfecta. En Israel, quien cumpliera la ley tenía la bendición de las riquezas.
quien quebrantara la ley tenía la maldición de la pobreza. Por eso Dios le dijo a Israel: todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán y te perseguirán hasta destruirte. Por eso tendrás hambre, sed, desnudez, pobreza extrema, y serás esclavo de los enemigos que el Señor pusiere sobre ti. Y establece la razón por la que la maldición de la pobreza venía sobre Israel. Y dice: porque no quisiste oír la voz del Señor tu Dios, ni obedecer los mandamientos que Él te establece hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Entonces, en Israel, el que cumplía la ley de Moisés tenía activada la bendición de la riqueza. El que quebrantaba la ley tenía la maldición de la pobreza. ¿Qué significa esto? Si Jesús ha sido el único hombre que ha cumplido la ley de manera perfecta, es obvio que la bendición de la riqueza se iba a activar en su ministerio, en su vida personal. Era imposible que Jesús fuese pobre, porque sobre él estaba la bendición: bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, todo lo que tus manos toquen será prosperada. Por eso es que los ricos seguían a Jesús, por eso es que la gente adinerada seguía a Jesús, por eso es que cuando Jesús comenzó su ministerio, lo comenzó con una solvencia económica tal que se pudo mantener él mismo y pudo mantener a la familia de los discípulos que le seguían. Y sabe una cosa, la misma bendición que estuvo sobre Jesús para que Él fuera próspero, también está en su vida hoy, querido hermano. Usted también tiene la bendición de la prosperidad. Usted también tiene la bendición de la abundancia. Tenemos que quitarnos ese esquema, oiga bien, tenemos que quitarnos ese esquema de que vamos a alcanzar las cosas con el sudor de la frente. Cuando usted analiza el contexto, el conseguir las cosas con el sudor de la frente fue por causa de que Dios maldijo la tierra. Dios le dijo a Adán: la tierra te va a producir espinas y cardos, con el sudor de tu frente te vas a comer el pan. Fue por causa de que Dios maldijo la tierra, pero nosotros no estamos bajo la maldición de la tierra, nosotros estamos bajo la bendición que Cristo logró para nosotros en la cruz del Calvario. Por eso dice la Escritura que estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. En ti está la bendición de que vas a ser bendito en la ciudad y vas a ser bendito en el campo. Óigame bien, en tu trabajo tú eres un bendito de Dios. En tu empresa tú eres un bendito de Dios. En todo lo que tus manos toquen, tú eres un bendito de Dios. Porque sobre ti está la bendición de la abundancia, la bendición de la prosperidad, la bendición de la riqueza. Y si estuvo sobre Jesús, también está en tu vida hoy. Y tienes que apoderarte de eso. Y tienes que romper con el paradigma de la pobreza. Y tú tienes que decir: a partir de hoy yo rompo con el esquema de que me voy a ganar el pan con el sudor de mi frente. Yo me voy a ganar el pan es con la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es con la bendición, es con la prosperidad, es con los delineamientos divinos, es con las destrezas de Dios, es con la habilidad de Dios, es con el poder de Dios con el cual tú vas a prosperar y vas a ser bendecido y tendrás abundancia y tendrás sobreabundancia y vas a ganar tanto que vas a poder reunir. Eso es lo que Dios tiene determinado para usted. Eso no significa que no nos vamos a esforzar. Eso no significa que no vamos a hacer las cosas como se deben hacer. Eso no significa que ahora nos vamos a acostar en un chinchorro y vamos a esperar que las cosas nos lleguen del cielo. Eso no es lo que yo quiero decir. Lo que yo le quiero decir a usted es que ahora todo lo que usted haga lo hace bajo el gobierno de la bendición de Dios, porque eso fue para Adán. El ganar el dinero con el sudor de la frente, eso fue para Adán, pero para nosotros es ganar el dinero con la bendición de Dios, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito: maldito todo aquel que muere en un madero. Pero ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos.
Y el siguiente aspecto es que el único hombre en la tierra que caminó en una humildad perfecta fue Jesús. Y por causa de su humildad, en Jesús tenía que cumplirse lo que dice la Escritura. La humildad y el temor del Señor traen como premio riquezas, honores y vida. A los efectos de la Escritura es imposible que una persona que sea humilde no sea próspera. Por eso Pablo aconsejó a Timoteo: dile a los ricos de la iglesia, dile a los ricos de la comunidad que sean humildes, porque la humildad es uno de los soportes por medio de los cuales tú vas a mantener las riquezas. Parte de la exaltación que Dios va a traer a tu vida va a venir como consecuencia de tu humildad para asimilarlas y para asumirlas. Dios te va a exaltar en los próximos días, dándote riquezas, dándote bienes. ¿Qué significa humildad? Entrar en una relación de obediencia delante del Señor. Jesús fue un hombre humilde y como hombre humilde en Jesús se tenía que activar la bendición de la riqueza económica. Es obvio. En Jesús estaba activada la palabra: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y habites las ciudades despobladas y plantes en los viñedos y los viñedos crezcan y coseches y comas el fruto de ellos, no digas: esto me lo dio mi fuerza, esto me lo dio mi poder, esto me lo dio mi autoridad, sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza. ¿Qué significa humildad? Humildad significa entender que la habilidad para producir las riquezas no es tuya, viene directamente de Dios. Humildad significa entender que los resultados de tu prosperidad económica no vienen de ti, vienen de Dios. Humildad significa entender de que lo que tú tienes ahora no lo tienes porque tú eres un buen negociante, porque eres un buen empresario, porque eres un hombre que hace las cosas bien, porque eres alguien inteligente. La prosperidad que Dios va a traer a tu vida va a venir por causa de entender que la habilidad que tú tienes para producir la riqueza no viene de ti, viene de Él, porque toda la gloria y toda la honra le pertenece a Él. En una ocasión un hombre tenía un alambre en sus manos y él le decía al Señor: Señor, quiero una idea. Quiero que me des una idea, quiero que me des una idea. Y él agarrando el alambre y lo torcía y lo hacía hasta que hubo un momento en que de tanto mover ese alambre que casi lo parte, salió un clip. Inmediatamente la revelación de Dios vino a su vida y este hombre inventó el clip, un hombre de Dios inventó el clip, lo patentó y hoy día con ese pequeñito alambrito se venden millones de dólares en todo el mundo. No es malo estudiar, no es malo tener un título, no es malo ir a la universidad, no es malo graduarse de summa cum laude, pero algo te voy a decir: lo que va a venir a tu vida va a venir de la forma más sencilla y a la vez más profunda que tú te puedes imaginar, porque lo que te va a venir no te va a venir por graduarte de summa cum laude, te va a venir por causa de que la revelación de Dios está posada en tu vida y ella te habilita para poder hacer la riqueza. Óigame bien, Dios va a desatar en los creyentes de vino nuevo una unción poderosa para hacer inventos. Vas a inventar cosas, vas a crear cosas. Gente universitaria te va a decir: muchacho, ¿y cómo hiciste vos para conocer esto? ¿Cómo hiciste vos para entender esto? Y vos le vais a decir: lo que pasa es que tengo un Dios poderoso, rico en sabiduría, rico en inteligencia, que me dio este invento y me ha dado el poder para hacer la riqueza a fin de confirmar su pacto. Mi hermano, rompa con la pobreza, actívese en el poder de para hacer la riqueza, actívese en los inventos de Dios, cosas que
otros no han visto, tú las vas a ver. Cosas en las que otros no han fluido, tú vas a comenzar a fluir. Cosas en las que otros no se han catapultado, tú te vas a catapultar. Dios hoy activa sobre ti un vino nuevo de prosperidad para que emprenda cosas grandes en el reino. Todo lo que tus manos toquen va a ser prosperado. Así como Potifar se dio cuenta que Dios estaba con José, porque todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar. Así la gente se va a dar cuenta que el reino está contigo, porque todo lo que tus manos toquen será prosperado. Tú lo que necesitas es una idea de Dios, necesitas una dirección de Dios, necesitas un norte de Dios, una estrategia de Dios para catapultarte hacia lo que Dios tiene destinado para ti. En los próximos días seguiré tocando temas de liberación financiera, porque Dios me ha revelado de que en esta casa se va a desatar una liberación financiera sorprendente, y vamos a ver los testimonios de Dios. Vamos a ver en esta congregación muchachos entre 20, 25 años, 27 años ya creando su propio negocio y su propia empresa para no depender de un sistema, porque Dios hoy activa el poder para hacer las riquezas. Lo que necesitas es una idea de Dios. Dile al Señor, dame una idea. Y el mundo será revolucionado por causa de una idea. Él nos ama, oh, cuánto Él nos ama, Él nos ama. Si esta palabra ha sido de bendición a tu vida, comunícate con nosotros a los números que ves en pantalla para mayor información.